Pues aquí en casa, una noche como cualquier otra noche, pero aquí en el ambiente de casa, un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, de gozo, de armonía. Pues aquí estamos, andamos mi esposa y yo aquí en el patio con unos preparativos para algo que está preparando mi esposa para el día de mañana, reunión con las hermanas aquí en casa, y pues emocionados, muy emocionados. Y es que los seres humanos, dentro de toda la forma, cómo el Señor estructuró al ser humano, le dio esa capacidad de sentir, de emocionarse, los sentimientos, las emociones. Y qué bueno que son parte de nuestra vida. Eso le da saborcito, le da un toque de felicidad a las cosas que hacemos todos cotidianamente y más. Qué emoción ver que llegan los nietos, qué emoción ver que llega el esposo, qué emoción ver que ya huele rico en la cocina, qué emoción que mañana pagan. O sea, a ver, emociones, ¿verdad? Y en mi vida personal, pues como en la suya también, muchas cosas causan emoción, ¿verdad? Le puedo nombrar 10, 20 cosas que pues yo puedo recordar que me causaban esa emoción. Por ejemplo, jugar mi deporte favorito. Me gustaba muchísimo, ¿verdad? De niño y joven, pues ahí le hice al ambiente artístico. Oye, tienes una presentación en tal parte, en tal fiesta, tal festival. Bueno, pues ahí estaba la emoción de presentarse en algún lugar por ahí. Bueno, en fin, grandes emociones todos nosotros vamos teniendo en nuestra vida, ¿verdad? Y otros, bueno, la emoción de ver una película, la emoción de estar ya en el estadio esperando que empiece aquel partido que tanto te gusta, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas emociones. Para otros es la emoción de que mañana voy de compras. Bueno, y así, ¿verdad? Entonces, otro, la emoción de que ya voy a cumplir años, ¿no? Y así, una cantidad enorme de emociones que todos sentimos en muchísimas cosas, ¿eh? La emoción de que pasé el examen, me saqué un 95, ¡qué emoción!, ¿verdad? Entonces, así, pudiéramos agregar muchísimas, ¿no? Pero en mi vida personal, pues esas emociones y más, pero nada se compara en mi vida personal con la emoción ahora en Cristo Jesús de leer su palabra. No. Perdóneme, pero si antes me emocionaba porque iba a hacer un viaje a alguna parte, pues ya no es esa la emoción para mí. La emoción para mí está en leer la palabra de Dios. Es mi gran emoción, es ahí mi gran pasión. Entonces, se lo comparto, ¿verdad? Porque bueno, voy ahora aquí a leer el capítulo 11 del libro de Marcos. Ya me quedan, son 16 capítulos. Bueno, pues vamos despacio, ¿verdad? Sin prisa, pero en realidad sí, muy contentos y en verdad grandemente emocionados, grandemente bendecidos. Así es de que, bienvenidos, gracias por acompañarme en este momento para leer este capítulo. Espero que sea de bendición
lo que pueda compartir, ¿eh? Porque la palabra por sí sola es de bendición para usted, por sí sola. Nomás con el simple hecho de leerla, es una gran bendición. Bueno, si a esa bendición puedo añadir alguna enseñanza que pueda bendecir más su vida, se cumplen los propósitos de Dios, ¿amén? En usted y en mí. Bueno, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Estaba yo ayer leyendo Zacarías, y se los mostraría, pero dejé la otra Biblia, la dejé allá en la sala. Ahorita estoy acá en el patio, y donde por allí habla de que el Señor iba a entrar montado en un asno, ¿verdad? Y lo refiero porque pues ya aquí se da el momento, pero cuando vas allá, allí en el libro de Zacarías, pues es un versículo que si nadie nos lo hubiera dicho después, si Jesús no lo hubiera dicho después, si no se hubiera cumplido aquí en los evangelios, ese momento de que el Señor entra montado en un pollino, no hubiéramos relacionado una cosa con la otra. Y es que, como os he estado comentando, hay versículos que tienen por allí frases que esas frases, que solo son una parte pequeña de todo el versículo, pues esa frase pequeña tiene vida en sí misma, tiene una verdad en sí misma. Es por sí sola, es independiente de las otras frases que están junto a esta en el mismo versículo. Y esta verdad armoniza con las otras frases también para una enseñanza. Sin embargo, si la tomas de allí, aparte, tiene un mensaje de parte de Dios. Y aquí se cumple. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Esto me recuerda hace, yo creo, como unos 5 años. 4 años o 5 años. Que íbamos mi esposa y yo caminando así allá en las montañas, y de pronto allí íbamos por un caminito y estaba un asno amarrado. Estaba un asno amarrado allí. Sería de algún vecino de por ahí. Y nosotros íbamos pasando, y en ese momento fui inspirado a leer este pasaje. Allí en ese momento, me puse junto al burro, se enfocó allí mi celular, y ahí empecé a dar esta enseñanza también de ese momento en que pues estás viendo allí ese asno atado. O sea, una cosa es leerlo y otra cosa es estar allí donde está el asno atado, allí, ahí junto al camino. Y pues ahí grabé aquel video. Creo que le puse, quisiera ser como este burro
Creo que le puse así, algo así, creo que ese es el título. Quisiera ser como este burro. Y por ahí está en YouTube y también en Facebook. Y fue un momento muy especial, fue una vivencia, ¿verdad? Sí, toma otra dimensión. Las palabras del Señor, desatadlo y traedlo, desatadlo y traedlo. Hallaréis un pollino atado, atado. Y ese burro eras tú, ese pollino eras tú, es cualquier ser humano antes de conocer al Señor, antes de atender el llamado de Dios. Estamos atados al mundo, estamos atados a las cosas materiales, estamos atados a los lazos familiares, estamos atados a la carne, a los deseos de este mundo, estamos atados. Un pollino atado. Eso ya nos dice mucho. Eso mismo pasó cuando el Señor resucitó a Lázaro. Cuando lo resucita, lo dice: desatadlo. Desatadlo. Porque salió atado con las vendas. Entonces, espiritualizando este pasaje, habla de nosotros, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Desatadlo y traedlo. Dos siervos del Señor, dos discípulos van a desatarlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Oiga, este pasaje también de alguna manera atenta contra la propiedad privada. Atenta un poco contra el respeto. Pudiéramos decir: a ver, Jesús, ¿cómo se te ocurre mandar a dos discípulos tuyos que vayan a traer un burro que está allá? Si ese burro tiene dueño. Ese burro tiene dueño. ¿Por qué vas y se lo quitas? Casi, casi. ¿Quién eres tú para ir a agarrar ese burro que no es tuyo? Pues aquí hay algo especial, Este pasaje también lo encontramos en los demás evangelios, ¿verdad? En uno de los evangelios, que pueda ser Mateo o Lucas, ahí dice que si el dueño les dice que por qué lo desatáis, que si el dueño les dice que por qué lo desatáis, la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? ¿De quién es el burro? Pues del dueño. Ok. ¿Y el dueño? ¿De quién es? ¿Quién le dio vida al dueño? El Señor. O sea, el dueño del burro solo es dueño del burro, pero el Señor es dueño del burro y es dueño del burro. Es Dios Todopoderoso. Eso es lo que le da la autoridad al Señor para ir y decir: tráeme aquel burro que está ahí, tráeme. Pero como no lo van a entender muy bien, si el dueño les dice que por qué lo desatáis, nomás díganle que porque yo, el Señor de todo, el creador de todo, porque yo lo necesito. Pero para que no se ofenda, para que no se incomode, díganle que luego lo devolverá.
Y eso de que luego lo devolverá es una de las enseñanzas más impactantes que yo haya encontrado en la Biblia. Sí. Oh, Señor. Vayan y tráiganmelo. Y si les preguntan por qué hacéis eso, díganle, porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. El Señor lo está llamando. A ese asno que somos tú y yo. Cuando el Señor mandó por ti, tú estabas atada. Cuando el Señor mandó por mí a sus discípulos, yo estaba atado. Sí, a muchas cosas, a muchas cosas. Yo estaba atado. Pero el Señor te desata y dice que porque te necesita. Y eso cambia todo. Tráiganme ese burro. Ahora, ¿para qué lo quería el Señor? ¿Para qué lo necesitaba? Para montarse arriba de él. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Para montarse sobre él y dirigirlo al camino correcto, al camino victorioso. Iba a ser la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, el Señor nos desató a nosotros y ha tomado ahora el control de nuestra vida, amén. Y luego dice ahí, y luego lo devolverá. Sí, amén, amén. Una vez que el Señor toma control de tu vida y dirige tu vida, te devuelve a los tuyos. ¿Cuántas veces nos dijo, ve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo? Te devuelve ya transformado, ya con un propósito, ya perdonado, ya salvo, ya has visto al Señor, ahora tienes mucho que contar, ahora ve a dónde vives, ve a tu ambiente, ve a tu familia, ve a los tuyos, ve a tu trabajo donde ahí estás. Te devuelvo allá. Yo te necesito ahí. Qué maravilla, ¿eh? Es que estas palabras no están escritas nada más porque sí. Tienen una enseñanza. Fueron y hallaron al pollino atado. Afuera. A la puerta. En el recodo del camino y lo desataron. Mire, en el video anterior hablaba de Bartimeo, que él estaba junto al camino, no exactamente en el camino. Pues este asno estaba en el recodo del camino, o sea, a un ladito del camino también. ¿Ya? Dice, en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado. Y los dejaron. Mire qué maravilla. Aquí algo que me impacta mucho, ¿eh? ¿Qué hacéis desatando el pollino? Y dice, ellos, o sea, los discípulos entonces, les dijeron, como Jesús había mandado. Esto me impacta. Mire, una de las cosas que tenemos que aprender en la vida, no solo como hijos de Dios, sino como simples mortales también, es a obedecer, pero a obedecer bien. A veces tus autoridades, tus jefes, ¿verdad?
te dan alguna instrucción. Oye, necesito que hagas esto y esto y esto. Y que ya esté listo para las 3 de la tarde. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos dan una instrucción, cuando nos dan una orden, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes, debemos hacer las cosas así como nos las dijeron, así como nos las pidieron, así, obediencia perfecta, porque a veces nos piden que hagamos algo y no lo hacemos exactamente como nos lo dijeron. Nosotros le componemos, nosotros le arreglamos, nosotros creemos que tenemos ideas mejores que la autoridad que nos pidió que hagamos tal cosa. Y eso no es obediencia perfecta, es una rebeldía disfrazada. En alguna ocasión hablaré de eso, es muy importante. Entonces, a ver, hay que ser obedientes en el trabajo, hay que ser obedientes en la escuela, en la oficina, en la casa, en la iglesia, en todas partes. Acuérdense de Saúl, se le dio una orden, una instrucción, y la hizo a medias. Él compuso, hizo las cosas a su manera. Cuando viene el profeta, dice, ¿qué hiciste? No, es que, ¿verdad? Pero no hiciste lo que se te pidió. Y todavía, tontamente, Saúl dice, antes bien. Dice nada más. Le están diciendo, no hiciste las cosas. No, sí. Es más, lo hice mejor que como tú me habías dicho. Eso es una locura, Eso es una locura. Aprendamos a obedecer correctamente. Ese es todo un tema, Porque sí nos falta mucho entender cómo es la obediencia así, la obediencia perfecta. Dice Jesús en un momento dado, dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Son palabras del Señor Jesús. Entonces, aquí me encanta que los discípulos dice, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado. Y eso es obediencia perfecta. Cuando usted obedece en obediencia perfecta, suceden grandes cosas, grandes maravillas. Y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús. Y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. Amén, amén. Así lo hizo contigo, así lo hizo conmigo. Ahora Jesús es el que dirige mi vida. Gloria sea su nombre. Amén. También muchos tendían sus mantos por el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Un momento glorioso. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este momento, este tiempo de visitación sobre Jerusalén, pues tenemos una escritura donde el Señor lamenta: oh, si supieras lo que es este tiempo de visitación. Hay de aquellos
que en algún momento de sus vidas el Señor toca, llama a su puerta, toca a las puertas de su corazón y no se dan cuenta que ese es el momento más grande que pueda vivir un ser humano, el momento en el que Dios viene a ti con misericordia, no como juez, no con juicio, sino viene con amor, viene con salvación, trae el perdón de tus pecados. Algunos reconocían quién era el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Otros no lo reconocían. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Había dado ya el testimonio. Su vida era el testimonio. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este es un pasaje un tanto controversial, un tanto de que hay que estirar las ideas, las palabras, las frases para encontrarle interpretaciones. Ya sabemos que una de las interpretaciones que se les da pues es que esa higuera representa a Israel, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que el Señor tuvo hambre. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor quería comer algo. Y vio a una higuera. La higuera tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, ¿a qué fue? A ver si encontraba algún fruto ahí. Pero cuando llegó a él, nada halló sino hojas. Mire, si referimos este pasaje a Israel, y el Señor va a buscar fruto, así como estaba esa higuera, así estaba su pueblo. Así. Jesús vino a su pueblo, habitó entre su pueblo, buscaba un fruto de fe. Y en su pueblo no halló ese fruto. Porque de hecho su pueblo lo mató, lo crucificó. Jesús vino a su pueblo y buscó un fruto de arrepentimiento. Y no lo encontró. Como es en lo espiritual, así es en lo natural. La higuera no tenía fruto. Y dice ahí mismo, cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que esforzarnos un tanto para tratar de acomodar esa expresión de que no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
déjeme tratar de ubicar alguna enseñanza espiritual. Israel no estaba viviendo de acuerdo a los tiempos de Dios. Dios vino y buscó hallar fruto espiritual en su pueblo y no había fruto. Para Dios era tiempo de fruto. Otra vez, para Dios era tiempo de fruto. Pero Israel no tenía fruto. Por eso la higuera no tenía fruto. Y dice ahí que porque no era tiempo de higos. La higuera tenía que estar dando fruto para Dios. Dando fruto para el Señor. Porque el Señor de toda la tierra, el creador del universo, estaba ahí pidiéndole a la higuera un fruto. Pero no entendieron los tiempos de Dios. Israel estaba en otro tiempo. La higuera debía darle frutos al Señor. Israel debía de darle frutos al Señor, porque para el Señor era tiempo de fruto. Y para Israel, no, él estaba viviendo en otro tiempo, como la higuera estaba en otro tiempo, no en el tiempo perfecto de Dios. Entonces dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esta es una de las palabras más fuertes, más duras que hay en la Biblia. Y lo oyeron sus discípulos. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Quién está pronunciando estas palabras? El Señor. ¿Son palabras de bendición o son palabras de maldición? Es una maldición. Que Dios maldiga a un pueblo, ya no hay nada que hacer. Que Dios maldiga a una familia, ya no hay nada que hacer. Que Dios maldiga a un hombre, no hay nada que hacer ya. Todos nosotros anhelamos e incluso predicamos la bendición del Señor. Pero el Señor bendice, amén. Pero también maldice. Otra vez, el Señor también maldice. Maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Conozcamos al Señor. No nada más veamos esa parte de que Dios bendice. No, si queremos estudiar y conocer bien a Dios, Dios también maldice. Cuando necesita dar una maldición y esa maldición permanece. Así es que bueno, seamos nosotros entonces lo contrario de la higuera. Dios quiere que usted dé fruto. Amén. Entonces, esfuércese en dar fruto para Dios. Amén. Yo igualmente debo esforzarme para dar fruto para Dios, para agradar al Señor. Amén. Es tiempo de glorificar a Dios, dando frutos dignos de la llenura de Dios
en nuestras vidas. Frutos que glorifiquen al Padre, que vean en ti aquel amor, aquella justicia, aquella santidad, aquella fe, aquella sabiduría del Señor. Y que al verte a ti, glorifiquen a Dios. Amén. Que así sea en sus vidas, mis amados hermanos. Amén.